Día miércoles, día de la presencia de Juan Doda en nuestro programa con su columna Desde el Lote. Hoy, buena madera de productores agropecuarios. Así se titula la columna de Juan Doda. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Jorgelina, muy buenas tardes. Un placer compartir otro miércoles con ustedes. El Hola, Juan. placer es nuestro de Sí. recibirte una vez más, Juancito. Bueno, a ver, buena madera de productores agropecuarios. ¿Nos vamos a ir al sudeste de la provincia de Buenos Aires? Exactamente, pero antes de eso, Martín, antes de eso, ¿Sí? vamos a ir a hacer un viaje imaginario de Croacia a Ushuaia. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia de hoy, Sí. su abuelo, el abuelo del protagonista, que es Nicolás Bronzovic, Sí. el abuelo del protagonista de hoy, vino de Croacia, no de España, no de Italia, como estábamos más acostumbrados, sino de Croacia, y recorrió un poco Argentina y después, en el año 1900 más o menos, encontró su lugar en Tierra del Fuego, ahí en Ushuaia. Sí. Ahí tuvo 8 hijos, prolífero el hombre, 5 de ellos varones que se asociaron junto con su padre en el negocio maderero. Eso fue desde 1930 hasta la actualidad. En la década del 70 los Bronzovic decidieron diversificar un poco el negocio y compraron sus primeras tierras para agricultura y ganadería en Lobería. Ahí nos instalamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bien. Unos años después, uno de los hermanos, Budimir, hermoso nombre, y sus dos hijos, Nicolás, que me contaba Nicolás como anécdota que él iba a ser inscrito como Nikica, que se ve que es un nombre croata también, pero bueno, no estaba en el registro y lo anotaron como Nicolás, y su hermano Vladan se mudaron al sudeste a encargarse del negocio agropecuario. Ahora, ¿qué hacen los Bronzovic ahí en el sudeste? Operan unas 2.200 hectáreas en el partido ahí de Lobería, pero también en Azul. Esta es una zona, es un sudeste más con limitantes. Después tenés otra parte del sudeste que es el costero, que por influencia del mar tiene mayores potenciales de rendimiento. La impronta de estos suelos y del clima hicieron que los Bronzovic ahí fuesen ganaderos desde el arranque, cuando pusieron primera. Pero, gracias a la siembra directa, empezaron a crecer también, como toda la zona esa, en agricultura, Martín. Sí. Hoy tienen unas 400 cabezas de cría, un feedlot por el que pasan unas 2.000 cabezas de novillos por año y hacen unas 1.000 hectáreas de agricultura entre campos propios y alquilados. Bien. Por supuesto que como toda la zona muy triguera, la zona triguera por excelencia, sufrieron la década del gobierno kirchnerista, en la cual el trigo estuvo bastante complicado en su comercialización, pero ahora hablaba con Nicolás, me decía, sueñan un poco con que despegue tanto el trigo como también la cebada. Así es. Si quieren, los invito a escuchar. Nicolás Bronzovic cuenta a continuación cómo fueron tratando de seguir los pasos de su padre para cubrirse con el mercado de futuros y demás y en la comercialización. Lo escuchamos a Nicolás. Mi viejo, al venir de un negocio que por más que es un commodity, la madera procesada, ¿no? En tablones, tabla, machimbre, lo que fuera, pones el precio vos. Entonces mi viejo entró con esa lógica, le costaba entender esto de que el mercado pone el precio. Y esa cultura la heredamos tanto mi hermano como yo y somos de tomar coberturas desde que el mercado de futuro es accesible para productores de medianas toneladas. Desde hoy, uno de nuestras patas del negocio de este año es el engorde con poco recría pasto, pero mucho determinación a corral. Y el precio de venta y cómo definir esa relación compra-venta define un altísimo porcentaje del resultado de tu negocio. Te diría mucho más, exagerando, ¿no?, que la ganancia de peso que logres diaria. Puntualmente en la coyuntura, hoy pasa por lo financiero, las tasas que estamos viendo son complicadas, aunque hay muy buenas señales desde el gobierno para que la cuestión productiva mejore y están apuntalando al sector claramente. Bien, ahí lo que plantea Nicolás es que hay buenas señales del gobierno a pesar de algunas complicaciones que siguen existiendo, Juan. Así es, Martín. Mira, hace más de 10 años que hago periodismo agropecuario, recorriendo campos, hablando con productores, contando historias, viendo situaciones diferentes. Para mí hay dos temas claves. Uno es el que decía Nicolás Bronzovic recién, que es el de la comercialización. Muchas veces el productor se preocupa mucho de lo que ocurre tranqueras adentro y descuida la comercialización, que quizás en cuanto al impacto de la renta final tiene mucha significancia también, incluso tanto como cuidar, sembrar a tiempo, cosechar a tiempo, aplicar los fertilizantes, etcétera, etcétera. El otro punto, y es el tema que hablé con Nicolás a continuación, es el de la comunicación. Fundamental.
Yo, Martín, sueño con un país que sea alguna vez orgullosamente agropecuario, digamos. Sueño que todos estén orgullosos de que Argentina es un gran productor de todos los productos que se pueden producir acá, con la diversidad geográfica que tenemos. Entonces, uno de los trabajos y Nicolás Bronsovich es responsable de lo que en APRESID se llama Aula APRESID, que es tratar de contar y demostrar desde un lugar y desde la visión del productor en las escuelas cómo producen y qué se produce. Si querés, a continuación escuchamos el siguiente audio de Nicolás Bronsovich. Lo escuchamos. Uno de los desafíos es el comunicacional. Como gran parte de la sociedad me di cuenta en el 2008, ¿no? Con esa crisis y cuando todos vimos que la sociedad no conocía mucho de lo que sucedía en el sector. La verdad es que formalicé esa revelación, si se quiere, cuando como socio de APRESID conocí el proyecto Aula APRESID y me fui dando cuenta de a poco que esto de comunicar no es una opción para los productores agropecuarios, sino que es parte de lo que se llama responsabilidad social empresaria. Si no somos nosotros los que le transmitimos a la sociedad el porqué de lo que estamos haciendo, ¿quién lo va a hacer, no? La idea de Aula APRESID es poner en primera persona a un actor del sector agroindustrial a contarle a chicos de escuelas secundarias la relación que hay entre lo que se produce dentro del sector agroindustrial y la vida cotidiana de las personas, contarles el desafío que como sector enfrentamos frente al crecimiento poblacional, cómo ese desafío significa una oportunidad para un país agroalimentario como el nuestro, pero también la obligación o responsabilidad que significa para nuestro país. Sí, importante este compromiso que ha asumido Nicolás de trabajar para enfrentar una realidad que es el desconocimiento que hay en la gente de la ciudad sobre lo que se realiza tranqueras hacia adentro en un establecimiento rural. Sí, Martín, quiero rescatar algo del audio. Él dice, comunicar no es una opción para el productor, es una obligación. Obligación, así y después es. Dice, y si no somos nosotros los que les contemos a la sociedad, ¿quién lo va a hacer? Digamos, son dos cosas que él cuenta ahí en el audio que son clave. Yo, para cerrar, quiero dejarle dos conceptos que me quedaron de lo que ellos intentan transmitir desde esa aula APRESID. Hay algo muy gráfico que es ¿cuánta agricultura? Le preguntan ellos a los alumnos, ¿cuánta agricultura hay en tu mochila? Ellos rescatan datos de la ingeniera agrónoma Fabiana Malacarne, que escribió algunos libros sobre biotecnología, y dicen lo siguiente: con 1 hectárea de caña de azúcar se pueden fabricar 85.000 cuadernos de 100 hojas. Ustedes sabían que la fibra de caña sirve para producir papel, es lo que hace, por ejemplo, Ledesma y otras, ¿no? Con 1 hectárea de maíz se pueden fabricar 94.000 lapiceras biodegradables. Con 1 hectárea de calocedro, que es un árbol, se pueden fabricar más de 700 millones de lápices. Bueno, y así, la idea es que los chicos se lleven en su cabeza que el campo no es solamente la leche, los alimentos en sí, sino que se puede hacer muchísimas más cosas que están en la vida cotidiana. El otro concepto, Martín, que transmiten desde Aula APRESID es lo que se llama la huella hídrica. Ustedes saben que la huella hídrica es una especie de indicador sobre el uso de agua dulce que un individuo, una comunidad o una cadena comercial o producto consumen para establecerse, digamos. Entonces, por ejemplo, tengo un montón de ejemplos, pero le voy a decir unos pocos porque sé que el tiempo es corto. Para producir una taza de café se necesitan 140 litros de agua. Salto, 1 kilo de caña de azúcar requiere 1.500 litros de agua. Al final de la lista que tengo está que 1 kilo de carne, por ejemplo, necesita de 15.000 litros de agua. Esos son algunos de los conceptos, Martín, que transmiten desde Aula APRESID, que tratan de que los alumnos, y esto me permito agregarlo porque lo he hablado con la expresidenta de APRESID, Pilu Giraudo también, ha llegado no solo a las aulas, sino también al Congreso Nacional, a algunos despachos que han necesitado un poco, si querés, de letra de lo que se hace y cómo se hace en el campo. Bien. Juan, interesante la columna del día de hoy, buena madera de productores agropecuarios, conocimos la historia de Nicolás Bronsovich, nos habló de lo que ellos realizan en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero también es importante escucharlo en este trabajo como productor agropecuario, pero también asumiendo un compromiso de trabajar para mejorar la comunicación y acercar el campo a la ciudad. Abrazo grande y nos reencontramos el miércoles próximo. Abrazo, Martín, abrazo, Jorgelina, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Juan, un beso. Bien, Juan Doda, aquí en